Bienvenidos muchachos y muchachas. Vamos a realizar 4 ejercicios sobre el tema de gases para que ustedes vayan practicando. Vamos a empezar. Dice, ¿a qué temperatura el hexafluoruro de uranio tiene una densidad de 0,5820 gramos por litro a una presión de 0,5073 atmósferas? ¿De acuerdo? Tal vez cuando ustedes ven esos nombres un poco extraños, podrán tender a, qué sé yo, a asustarse, pero no lo hagan. ¿Cuál es la fórmula para este compuesto que tiene este nombre sistemático? Hexafluoruro de uranio. ¿Qué significa hexa? Hexa viene de 6, ¿verdad? Hexafluoruro de uranio. Entonces, uranio unido a 6 flúor. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula molecular de este compuesto. ¿Qué ecuación por excelencia me relaciona las propiedades de los gases? La ecuación del gas ideal. PV es igual a nRT. Ahora, me están diciendo que hay una densidad. Entonces, ¿cómo relaciono yo la densidad de un gas con esta fórmula? ¿Se acuerdan? La densidad es igual a ¿qué? A masa entre volumen. Tengo acá el volumen, pero no tengo la masa. La masa se relaciona con la cantidad de sustancia. Se relaciona con los moles. ¿Se acuerdan? ¿Y qué son los moles? Los moles es la masa entre la masa molar, porque la masa en gramos entre la masa molar que está en gramos por mol. Entonces, si yo hago aquí extremos por extremos y medios por medios, esto me queda moles. Ahora voy a sustituir este término en esta ecuación. ¿Cómo me quedaría esto? Entonces me quedaría PV es igual a la masa del gas por R por T entre la masa molar. Ahora, si yo reacomodo esta ecuación, esto me va a quedar P por la masa molar entre RT es igual a M entre V. Y vean que M entre V es igual a ¿qué? Es igual a la densidad, ¿cierto? Ok, entonces, una vez que ya hice este desarrollo, me queda esta ecuación de esta forma. La voy a ensamblar a un cuadrito para que no se me olvide. Ustedes pueden o hacer el desarrollo o se pueden aprender la fórmula de esta forma. ¿Sí? Ok. ¿Qué conozco? Dice, ¿a qué temperatura? Me están preguntando por una temperatura, ¿verdad? El hexafluoruro de uranio tiene una densidad de 0,5820 y esta presión. Entonces, tengo la presión en atmósferas, tengo la densidad, la temperatura la quiero averiguar. Conozco R, que es la constante de los gases ideales. No conozco la masa molar, pero conozco la fórmula molecular del compuesto, que es hexafluoruro de uranio. Lo que tengo que hacer es averiguar la masa molar de este compuesto. Entonces, tengo 6 átomos de flúor, que el flúor es un elemento de la tabla periódica. Entonces ahí en la tabla periódica podemos encontrar las masas molares y tengo un átomo de uranio, ¿verdad? Entonces vamos a buscar las masas molares de estos compuestos. Vamos a ver, el flúor tiene una masa molar de 18.998 y el uranio tiene una masa molar de 238.03. Entonces 6 por 18.998
y 1 por 238.03. Vamos a ver. 18.98 por 6. Esto me está dando 113.99. 113.99. Y este me está dando 238,03. Y para saber la masa molar de ese compuesto, entonces yo sumo la de sus componentes. Entonces la masa molar del hexafluoruro de uranio es 352.02. 352.02 gramos por mol de hexafluoruro de uranio. Vamos a despejar esta ecuación para averiguar lo que me están preguntando, que es la temperatura. Entonces, ¿qué hago? La temperatura es igual a la presión por la masa molar entre la constante de los gases ideales por la densidad. Entonces, la temperatura es igual a la presión, que la conozco y está en atmósferas, entonces la voy a quitar de acá. 0,5073 atmósferas por 352,02 gramos por mol entre la constante de los gases ideales 0,08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin multiplicado por la densidad 0,5820 gramos por litro. ¿Sí? Y vamos a hacer un poquito aquí del análisis dimensional. Vamos a utilizar este color arcoíris que se ve bonito. Atmósferas, se me cancela con atmósferas, moles con moles, gramos con gramos y litros con litros, para que me quede solamente Kelvin. Vamos a hacer acá la operación aritmética. Entonces, aquí me queda 0.5073 multiplicado por 352.02 dividido entre la constante de los gases ideales 0,8206 por la densidad, que es 0,5820. Y esto nos está dando una temperatura de 3739 Kelvin. 3739 Kelvin. ¿De acuerdo? Se ve bonito este color. Entonces, la temperatura del hexafluoruro de uranio a una densidad de 0,5820 y a una presión de 0.5073 atmósferas es 3739. Vamos a ver qué otro ejercicio tengo acá para resolver. Otro de densidad de gases. Dice, ¿cuál sería la densidad de un gas ¿Cuál sería la densidad de una muestra de gas de hidrógeno a 70 grados Celsius y 2,50 atmósferas de presión? Entonces, ya ustedes saben, por la ecuación que acabamos de ver, que PM entre RT es igual a la densidad, ¿cierto?
y si no, pueden hacer el desarrollo ustedes mismos. Ok. Me están preguntando por la densidad. ¿Conozco la presión? Claro que la conozco, me la están diciendo, 0,50 atmósferas. La temperatura, me están diciendo que son 70 grados Celsius, pero yo ocupo la temperatura en Kelvin, no en Celsius. Entonces 70 más 273 es igual a 343 Kelvin. R la conozco. ¿Y la masa molar del hidrógeno? ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? Es 2,02 gramos por mol, ¿verdad? Porque es una molécula diatómica de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a sustituir los datos, 2,50 atmósferas por la masa molar, 2,02 gramos por mol, entre R, que es 0,08206 atmósferas por litro, entre mol por Kelvin, y multiplicado por la temperatura, 343 Kelvin, y eso me va a dar igual a una densidad. Pero antes vamos a hacer el análisis dimensional. Atmósferas se cancela con atmósferas, moles con moles, Kelvin con Kelvin, y vean que me queda gramos por litro, ¿verdad? Que esas son las unidades de densidad, masa entre volumen. Ahora procedemos a hacer la operación aritmética. 2.50 por 2.02 entre 0.08206, que es la constante del gas ideal, por 343. Y esto nos está dando 0,179. 0,179 gramos por litro. Muy bien. ¿Qué podemos rescatar además de este ejercicio? Bueno, vean ustedes que las densidades de los gases son sumamente bajas. Vean, la densidad del hidrógeno bajo estas condiciones de temperatura y presión es 0,179 gramos por litro. Entonces, si ustedes obtienen un valor muy alto de la densidad de un gas, ahí ustedes tienen que empezar a sospechar de que probablemente algo está malo, a menos de que sea una temperatura y una presión sumamente elevadas. Ok, vamos a dejar este grande para el final. ¿Qué dice acá? Dice este ejercicio, dice: un recipiente de 20 litros a 303 Kelvin contiene una mezcla de dos gases con una presión total de 5 atmósferas. Y dice, si hay 2 moles del gas A en la mezcla, ¿cuántos moles del gas B hay? Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es este? Este tipo de ejercicio es un ejercicio de mezcla de gases. Entonces, cuando nos están hablando de que hay una mezcla de gases, nosotros de una vez tenemos que empezar a pensar en presiones parciales. ¿Qué me decía lo de las presiones parciales? Que la presión total, ¿verdad?, en una mezcla de gases es igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Y qué otra ecuación nos relaciona las características de un gas? Pues la ecuación, por supuesto, del gas ideal. Entonces, tenemos un volumen, tenemos una temperatura y tenemos una presión, ¿verdad?, total. Con esto yo puedo averiguar la cantidad de moles totales. Despejando esta ecuación,
yo puedo despejar para n y puedo averiguar la cantidad de moles totales. Una vez que tenga la cantidad de moles totales, puedo restar la cantidad de moles del gas A y averiguar la cantidad de moles del gas B. Entonces, la presión es igual a 5,00 atmósferas por el volumen, que son 20,0 litros, entre la constante de los gases ideales, litros por atmósfera, entre mol por Kelvin, por la temperatura, 303 Kelvin, y esto me va a dar igual a una cantidad de moles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esta cantidad de moles? Me está dando que la cantidad de moles totales de gas es 4,02 mol, ¿verdad? Ahora, por la ley de las presiones parciales, o por las presiones parciales, yo sé que la cantidad de moles totales es la cantidad de moles del gas 1 más la cantidad de moles del gas 2. Entonces, NT menos, digamos, N1, que N1 es NA, es igual a N2. Entonces, si la cantidad total de moles es igual a 4,02 y yo le resto 2 moles, me está dando acá que la cantidad de moles para 2 es 2,02. Entonces N2, la cantidad de gas de moles del gas B, es igual a 2,02 moles. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer este último ejercicio. Dice, cuando se agrega cobre metálico al ácido nítrico, tiene lugar una reacción que dice, un mol de cobre metálico en estado sólido reaccionan con 4 moles de ácido nítrico en estado acuoso, ¿verdad? Para formar un mol de nitrato de cobre en estado acuoso, más 2 moles de agua, más 2 moles de dióxido de nitrógeno en estado gaseoso. Y dice, calcule el volumen en litros de gas de dióxido de nitrógeno recolectado sobre agua a 25 grados Celsius cuando se agregan 2,01 gramos de cobre en exceso de ácido nítrico. Entonces 2,01 gramos de cobre en exceso de ácido nítrico si la presión total es 726 milímetros de mercurio. Y dice, la presión del vapor de agua es a 25 grados Celsius, es 23,8 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Esos datos son muy importantes. ¿Qué me están diciendo acá entonces en este problema? Que se están agregando 2,01 gramos de cobre en exceso de ácido nítrico. Y entonces, una vez que ocurre la reacción, ¿verdad? Digamos que la reacción ocurre a 25 grados Celsius, la presión total es 726 milímetros de mercurio. Y hay una mezcla de gases que es el dióxido de nitrógeno más el vapor de agua, ¿verdad? Hay una mezcla de esos dos gases. Dice, la presión total es 726 y la presión del agua es
del vapor de agua es 23.8 milímetros. Entonces yo de una vez puedo averiguar la presión del NO2. ¿Por qué? Porque la presión del NO2 va a ser igual a la presión total menos la presión del agua. Entonces es 726 milímetros de mercurio menos 23,8 milímetros de mercurio, que es la presión del agua. Entonces, la presión del dióxido de nitrógeno es igual a 702 milímetros de mercurio. Ok. Ahora, para entender un poco el proceso que está ocurriendo, voy a hacer un pequeño diagrama. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un recipiente donde tengo, digamos, ácido nítrico. ¿De acuerdo? Hay una cierta cantidad de ácido nítrico. ¿Y qué estoy haciendo yo? Me están diciendo que voy a agregar, voy a ponerlo aquí como en rojo porque el cobre es como rojo más o menos, que estoy agregando 2,01 gramos de cobre sólido. ¿Ok? Una vez que esa reacción, que yo agrego ese cobre sólido, ocurre una reacción química en la cual se está formando nitrato de cobre. Digamos que el nitrato de cobre tiene este color, nitrato de cobre, agua y un gas, ¿verdad? Un gas que es dióxido de nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces esto digamos que es el gas aquí donde se está formando. Ahora, ¿cuánto gas se me va a formar? No sé, ¿verdad? No sé, tengo que averiguarlo. ¿Por qué? Lo que me están diciendo es que yo estoy agregando 2,01 gramos de cobre. Entonces, a partir de estos gramos de cobre, yo voy a averiguar con esta ecuación química cuánto gas se me va a formar, cuántos moles de gas se me van a formar. Y con eso voy a averiguar el volumen de esta cantidad. Ok, pero aquí yo tengo gramos de cobre. Necesito pasarlo a moles para relacionarlo con la ecuación química. Entonces, voy a usar este color, el azul. Entonces, 2,01 gramos de cobre, ¿a cuántos moles de cobre equivale? Vamos a ver, el cobre es un metal, dice que la masa molar del cobre es 63,55. Entonces, 63,55 gramos de cobre equivale a 1 mol de cobre. Entonces, la cantidad de moles de cobre que yo estoy agregando va a ser igual a 2,01 entre 63,55. Esto me está dando que son 0,0316 moles de cobre. 0,0316 moles de cobre. Ahora sí, a partir de esos moles de cobre, ¿cuántos moles de ácido nítrico, de óxido nitroso se me van a formar? La ecuación química me está diciendo que por 1 mol de cobre se me forman 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces,
esto me da 0,0633. 0,0633. 0,0633 moles de NO2, de dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Ahora, lo que me están preguntando es el volumen del NO2. ¿Sí? ¿Y qué ecuación utilizo yo para relacionar los gases? PV entre nRT. Tengo la presión. El volumen es lo que quiero averiguar. Acabo de sacar la cantidad de moles. R lo conozco. Y la temperatura me están diciendo que son 25 grados Celsius. Ahora, las unidades tienen que estar de acuerdo a las unidades de R. Entonces tengo que pasar estos 702 milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces yo sé que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces 702 entre 760 me da 0,923. 0,923 atmósferas. Y ahora sí, vamos a despejar esta ecuación para el volumen. V es igual a nRT entre P. Y lo voy a hacer acá. Entonces, la cantidad de moles de dióxido de nitrógeno son 0,0633 por R, 0,08206 atmósfera por litro entre mol por Kelvin por la temperatura, que es 298 Kelvin, ¿verdad? Me están diciendo que son 25 grados Celsius, por lo tanto esos son 298 Kelvin, y la presión, que es 0,923 atmósferas. Y esto me está dando vamos a hacerlo acá, 0,0633 por 0,08206 por 298 entre 0,923. Y esto me está dando 1,677. 1,67 litros. Entonces, ese es el volumen que se forma de dióxido de nitrógeno a partir de esa reacción química. ¿De acuerdo? Entonces, espero que estos ejercicios les hayan sido de provecho. Si tienen alguna duda, acuérdense que ustedes pueden pausar, devolver el video y revisar los cálculos también. Muchas gracias por su participación, espero que les haya sido de provecho. Hasta luego.